Alternativa Deportes, el programa con la información de las disciplinas acuáticas. Alternativa Deportes, conduce Jesús Chucho Rangel, porque no solo de fútbol vive el hombre. Alternativa Deportes. Muy buenos días a toda la afición deportiva del waterpolo mundial. Este es su programa Sábados de Waterpolo. Hoy en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, Colombia. Un día pasado por agua desde las 5 de la mañana. Estamos soportando un aguacero no muy fuerte, pero sí agüita para mi gente, como decía el maestro. Pues todas las actividades como sucede en las ciudades de zona tropical se empiezan a disminuir y empieza esta actividad a ser lenta poco a poco, ¿no? Y pues en Cúcuta no es la excepción y empieza muy pero muy despacio. Nuestra hacia el fondo es un día totalmente gris. Hoy esperamos entrenamiento del equipo de waterpolo masculino con buenas noticias para los jugadores juveniles. Anoche en el complejo acuático pues tuvimos una jornada interesantísima con los infantiles y el equipo sub-13 femenino, con el retorno de jugadoras que estaban con algunas dolencias, igual que algunos de los muchachos que desafortunadamente pues estos cambios de clima les han afectado harto y pues la gripa ha hecho estragos en algunos y además pues el calor es muy fuerte y en las noches está haciendo bastante frío, de manera que bienvenidos entonces con toda la información que traigo hoy, un costal de noticias muy interesantes. Bueno, arranquemos con que nuestra selección Colombia sub-17 de femenino está reunido ya en la ciudad de Medellín, en las piscinas olímpicas de la ciudad de Medellín. Ya tuvieron juegos preparatorios con el equipo de CPA Medellín, con el equipo de Belén, con el equipo de la ciudad de donde estuvimos, con el equipo nuestro el año inmediatamente anterior, la ciudad, el municipio de Copacabana, pues se están preparando, ¿no? Todo muy interesante porque pues la sub-17 se sumaría también la chica que juega en Pontevedra, en España, que es de 14 años y pues vendría a reforzar el equipo, de manera tal que pues eso es muy interesante. Y la noticia es que nosotros también estamos trabajando fuertemente en lo que va a ser la presencia de jugadoras norte santanderianas en ese equipo en los próximos años, porque tenemos material y lo hemos visto, lo vimos anoche, esa potencia que tienen nuestras chicas y pues bueno, una felicitación desde aquí, desde la tribuna de Alternativa Deportes para todas esas chicas que representarán a Colombia en el campeonato suramericano en Babaru, Brasil, selectivo también para lo que va a ser la presencia en el Panamericano de Chile en este 2023, de manera que pues estamos ahí muy, pero muy al pendiente.
Bueno, metámonos entonces en noticias, en el cúmulo de noticias que tenemos para hoy. Se terminó la fase final ya de la Eurocopa con una presencia importantísima. El equipo de la Placa de Hierro, el Basak Plaquet, ganó su juego contra el Panathinaikos griego 12-6, metiéndolo ya en la final a este equipo serbio, el de la Placa de Hierro, que le quiero dedicar hoy unos minutos muy especial más adelante. Y por el otro lado, en la definición italiana, el Savona de Nantes, pues hizo en un extraordinario juego, ganó al Trieste 13-12, llevándolos a estos dos equipos, la Placa de Hierro y el Savona, a la final de la Euro Cup 2023. Equipos muy jóvenes, pero que al final lograron esa participación en la Euro. Entonces tendremos final entre el Rajinantes del Savona contra la Placa de Hierro de Serbia. Tendremos final este 15 de abril. El primer juego va a ser el local, va a ser el Basak. El local, el primer juego va a ser local Savona. Y en abril 29 será el local para el Placa de Hierro, el Basak Plaquet. En Serbia tendremos ese juego tan interesante. Ahí estaremos muy pendientes de esa información. Y bueno, quería traer a colación cuando se vuelve nuevamente a alargar el agua aquí en la ciudad de Cúcuta, está cayendo bastante esta vez. Lo interesante de esto es la presencia de los niños, la presencia de los infantes en las tribunas de las piletas de cada uno de los equipos. A propósito, ya llegaron las indicaciones de los juegos que hoy se van a celebrar en Italia. El Ortigia está en este momento jugando ya contra el Prorreco, y el Nantes está jugando también, adelantándose a lo que va a ser hoy la fecha en Italia. Además hay también fecha en Hungría y en Portugal. Entonces la llegada de los niños a las tribunas pues hace que tengamos este juego o este deporte muy vivo siempre. Bueno, hablemos del Basak Plaquet, o la Placa de Hierro, el equipo de Serbia que llega a esta final de la Euro. Bueno, no llega por suerte, sino que es un equipo muy consolidado. Además es una organización deportiva importantísima, y eso pues da bastante, digamos que buena, de Hungría, perdón, eso no es Serbia, es Hungría. El Basak Plaquet es la Asociación Húngara de Trabajadores del Hierro y Metales. En 1911 conforman esta asociación deportiva. El Basak tiene 2.500 títulos, 50 olímpicos, 60 mundiales y títulos paraolímpicos en todos los deportes. Olímpicos con presencia de jugadores
en la selección nacional húngara, y eso hace pues que sea uno de los surtidores de deportistas en todos los deportes, ¿no? No le ha ido muy bien en el fútbol, porque inclusive están en zona de descenso, pero en los demás deportes son pieza importante, además en muchas, pero muchas de los deportes de conjunto importantes. Entonces el Vasak Plaquet, uno de los equipos importantes en la élite mundial de el waterpolo. Vamos a hablar de Challenger Cup también, porque se celebraron los últimos juegos y con una triste noticia para los seguidores de el Terraz del Tenerife, el equipo canario. Fue apeado en forma apabullante el equipo de Español, fue apabullado por el equipo griego, y pues se metió a la final este equipo griego con el equipo del Terrassa, que serán los finalistas de este Challenger Cup. Recordemos que la Challenger Cup es un campeonato en el que juegan los cuartos de los equipos de los países, de las ligas, más los que se apean de la Eurocup y de la Champions League. Y ya al final pues llega el Terrassa y el equipo griego en esta edición. Entonces tendremos partidos para el próximo mes de Challenger Cup. Bueno, nos toca rapidito porque hay mucha información. Champions League. Se celebró entonces la fecha de Champions League con noticias, digamos, normales para algunos equipos y tristes para otros. Ya no quedan sino 2 fechas y eso va a hacer que las últimas pues sean las definitivas. Y antes de hablar de la Champions, quiero también notar algo importantísimo que sucedió en el juego entre el Waspo 98 y el equipo Proreco. Pues resulta que el equipo Proreco se llevó su juego a la piscina de la comunidad de La Bagna, que acogieron al equipo italiano pero la noticia no es esa. La noticia es la presencia de los niños de las escuelas de formación allá en La Bagna y de los colegios que los llevaron a torcer por el Club Proreco italiano. Y pues en el partido, en el juego que vimos por televisión, o bueno, por el streaming de internet, pues vimos esa presencia de los niños torciendo por el equipo Proreco y además pues divirtiéndose y gozando este juego que al final pues ganó el equipo de Proreco 14-4. Entonces pues bien por esas actitudes con las zonas, digamos, que no tienen waterpolo profesional, y pues eso le hace a los niños pues que vean en este deporte una alternativa. Bueno, Champions League, 10 juegos llevamos ya, y en el grupo A el equipo de Zodiac Barceloneta pues se hace al tope de la tabla con 27 puntos. Le ganó en soberbio partido al equipo de Olympiacos,
que se fue al tercer lugar con 22 puntos. Prorreco al ganarle al equipo del Basak 98 de Hannover, Alemania, pues se va al segundo lugar. Recordemos que pasan los 4 primeros de cada grupo y al octavo final. Y en el cuarto lugar el Bolognesi griego, de manera que 4 equipos de diferentes ligas, de diferentes nacionalidades estarán en ese. Recordemos que faltan 2 juegos. El Zodiac, 113 goles a favor, 71 en contra. Prorreco, 139 a favor, 71 en contra. El Olympiacos, 122, 79. Esas son las delanteras más goleadoras y las defensas más importantes, y además los mejores arqueros, ¿no? El Zodiac con Unai Aguirre, Prorreco con su arquero de la selección italiana, y el Olympiacos con Vogel, con Basic están en el tope de la tabla. Bueno, el fondo, hay que verlo también. El Dinamo Tbilisi, el equipo georgiano, está con 6 puntos, pues no puede hacer ya mucho, pero este equipo tan jovencito, pues ahí logró, ya lleva 2 juegos ganados, y eso pues es importante. Y el Waspo 98 de Alemania, sumido en el profundo sótano de la tabla. Por el lado del grupo B, también interesantísimo lo que está sucediendo. Primer lugar para el Nova Biograf con 25 puntos. Una delantera goleadora, 134 goles. Viendo las tablas, es el segundo más goleador detrás de Prorreco. Recordemos que en el equipo del Nova Biograf está Álvaro Granados de España, y está el goleador serbio Mandic. O sea que hay pesos pesados ahí. Segundo lugar para el Brescia con 25 puntos, los mismos que el Nova Biograf. Tercer lugar para el Telecom, el club húngaro, que también ahí está metidito en lo que va a ser su presencia con 21 puntos. Y en el cuarto lugar el Adriatic con 14 puntos. El alemán Spadu 04 con 8. El Marsella se quedó con 7. El Genesis se quedó con 7. Y en el fondo oscuro de la tabla, el Astropol Sabadell, que a propósito las damas van a disputar su paso en la Challenger, en la Champions League femenina, y vamos a hablar ya inmediatamente de ello. Van a disputar, o sea que las chicas sacaron su casta y su representación en lo que tiene que ver con Champions League femenino. Y entonces eso es lo que tenemos con aquí mirando la tabla directamente en la página de la LEM Aquatic, Europa Aquatic. Le queda al Zodiac el juego con el Bolognesi de Grecia y con el Dinamo Tbilisi. Aunque es el más chico, no hay que descartarlo, y puede quitar puntos, ¿no? Prorreco le queda el juego de regreso contra el Olympiacos, de pronto puede ser su desquite, y con el Jadran Split, otro juego que también hay que tener en cuenta. No está dicho todo. El Olympiacos pues tiene que dirimir cuentas con el Prorreco, y le queda también el Jadran Split. Recordemos que el Olympiacos le ganó al Prorreco en el primer juego. Recuerdo ese triste juego. Regresaban, y le queda al Bolognesi el juego con el Prorreco y con el BK Radniki. O sea que por ahí
se pueden algunos acomodar. Bueno, de pronto en la plaza número 4, ¿no? Y por el lado, en el grupo B, el BK, el Novi Beograd le queda con el Spadu de Berlín, su juego. El Brescia le queda el juego contra el Juk Adriatic. Y el Telecom le queda el juego con el Brescia, duro juego, y el Astropol Sabadell. No, digamos que conservar su tercer lugar, no perder ese tercer lugar, y de pronto acercarse, ¿por qué no? El Telecom Budapest, el FTC, acercarse al tercer lugar, aunque pienso que ya están definidas las plazas para lo que va a ser esos octavos de final de la Champions League de waterpolo. Bueno, ahí tenemos lo que fue los últimos juegos. El Dinamo Tbilisi perdió con el Ralniki, perdió con el Dinamo Tbilisi en un extraordinario juego, lo pude ver. El Barcelona de tal le ganó al Olympiacos 10-5. Proreco ganó 21-4 al Waspo 98 y el Dadran Split en el extraordinario juego empató con el Boliagnegi. Astropol Sabadell ganó su juego contra el Juk Adriatic, se acordó de ganar el Astropol Sabadell. El Genesis empató con el Brescia 14-14 y el Novi Beograd le ganó 11-4 al Marsella y el Telecom le ganó al Spadu Berlín. Hay una nueva va a haber una nueva, me imagino que para la próxima Champions, que no van a haber empates, que se tendrán que definir los juegos con penales. Entonces me imagino que para las próximas ediciones tendremos nuevas disposiciones y sobre todo con los empates. Bueno, quiero hablar de Waterpolo Champions League asiático. Se está celebrando en Singapur. Esto es juegos de Copa Mundo Asiática de los grupos B, o sea, de los equipos que no están que no son de la élite o de la élite europea. Entonces se juegan la parte asiática y con extraordinarios juegos. Desafortunadamente, pues el enganche al streaming ha sido bastante complicado. Lo lleva uno por aguas turbulentas y al final pues no he podido observar juegos de la Copa Asiática, pero pues hemos visto en los resultados vamos a mirar aquí algunos de los juegos y pues ya se han definido lo que va a ser para el día de hoy, algunas de los octavos de final y los que van a ser los cuartos. Recordemos que de aquí salen dos equipos que van al grupo final que va para Estados Unidos, a Long Beach, donde se irían a reunir con los que ganaron la Copa Mundo hace algunos días. Probablemente Uzbekistán y Kazajistán serán invitados junto con China y Japón por la parte asiática. Como lo que es Taiwán, Hong Kong, pues no han hecho, juegos suficientes y pues estarán, no creo que estén en esa zona, ¿no? Hoy se van a celebrar los juegos y tendremos entonces ya los finalistas para hoy juego es mañana y tendremos los finalistas para irse para Estados Unidos a ese torneo final.
Pero me encontré con una noticia, pues interesante y un poco también pues complicada, ¿no? Le quitaron por los problemas que conocemos el torneo a Kazán en Rusia, en la Copa Mundo de actividades acuáticas que iba para Kazán, Rusia, y ahora se lo dieron a Singapur. Este va a ser en el 2025. Va a haber buceo, aguas abiertas, nado sincronizado y waterpolo. Hasta el momento no se sabe la fecha, pero estaremos en Singapur con el Campeonato Mundial de Actividades Acuáticas en el año 2025. Eso con respecto a las noticias que tenemos hoy. Entonces, Singapur. Seguramente haremos todo lo posible por ir. Otra noticia, ¿no? Vámonos ya con noticias, porque el equipo de Estrella Roja de Serbia nombró al importante jugador y entrenador Dejan Savic, nacido en 1975. Allí está en Sydney, en Atenas. Tiene todas las nacionalidades. Fue primero yugoslavo, luego serbio croata, y realmente pues para el waterpolo es importantísimo la llegada de Dejan Savic a la Estrella Roja. Se va a encargar del waterpolo femenino, digamos, va a ser como el manager general, porque la entrenadora de el Estrella Roja, aunque él ya había estado con ellos hace mucho rato, siempre ha estado con el Estrella Roja. La entrenadora del equipo serbio es nada más y nada menos que Dragana Ivković. Serbia jugó en la posición de wing, delantera, con el número 11 en el equipo serbio. Entrenó el equipo y fue seleccionadora del equipo serbio en las Olimpiadas, y ella pues va a estar ahí acompañando a este extraordinario entrenador Dejan Savic en el Estrella Roja de Serbia, de manera que la idea seguramente será estar con este equipo en Challenger, en Champions League y en Euroleague. Entonces todo lo están haciendo para que se dé esta realidad. Y aquí digamos que esa pareja de Dragana Ivković y don Dejan Savic va a dar mucho de qué hablar. Bienvenidos al waterpolo nuevamente. Bueno, la verdad es que nunca se había ido, ¿no? Siempre lo tuvimos ahí. Otra noticia interesantísima a propósito de la Estrella Roja, ¿no? Cecilia Díaz, la estelar jugadora cubana que jugó en Rusia también, pues recibió su nacionalidad serbia. Me imagino que Cecilia Díaz, ahora con el equipo de Estrella Roja y con su nacionalidad serbia, pues ahí estará muy, pero muy pendiente esta extraordinaria jugadora, ¿no? Bueno, ahora no sé si podrá jugar con Serbia, ¿no? Porque pues ella jugó con la selección cubana. Yo no sé, digamos que no sé cómo sea este tema en Europa, pero pues al haber recibido su nacionalidad me imagino que sí. Y bueno, la tendremos. Tiene 27 años, Ceci, y bueno, la tendremos ahí mucho más presente, ¿no? Y que juegue ¿por qué no una Champions League?
Otra noticia, ¿no? Puras noticias importantes y además valiosas para el deporte del waterpolo. Dejan Jovovic, también de nacionalidad serbia, será el nuevo entrenador de Turquía para la Euro 2023. O sea que recordemos que Turquía también va a participar en todos estos juegos que están haciendo para reunirse con la finalísima en Estados Unidos. Fue entrenador del Partizan, del Raniki, del Novi, del equipo serbio femenino, Dejan Jovovic, ahora entrenador de Turquía, del equipo turco, ¿no? Vamos a ver que todo el mundo se está reforzando para lo que va a ser sus participaciones en estos campeonatos. Y otra noticia, esto sí de índole latinoamericano, Isabelle Chapini de Brasil regresa al equipo de Brasil nacional y va a estar en el campeonato que se va a celebrar en Bauru, en Brasil. Isabella Chapini, que juega con el equipo, con el SIC de Roma. Va a estar con eso es de Sao Paulo y va a estar con el equipo brasilero en esta selectivo para el Panamericano de Chile. Isabella Chapini, bienvenida otra vez a su tierra latinoamericana, Isabella. Qué interesante esto. Y bueno, a partir de las 12 del día tendremos primera final de la Eurocopa de Mujeres entre dos equipos húngaros, el UBSC de Budapest y el FTC Budapest. Recordemos que son juegos de ida y vuelta, arranca con el juego en la pileta del USB de Budapest. Ya hay digamos que presentaciones, están ya en el roster de la LEN Eurocup, en la página oficial, a partir de las 20 horas de Hungría, aproximadamente las 12 del día, hora colombiana. El UCB Budapest contra el FCT Telecom, y el regreso será, o el juego de ida de retorno será el 29 en la cancha en la pileta del FTC Telecom, para definir quién es el campeón de la Eurocup, LEN Eurocup femenino. Se van a encontrar jugadoras de prácticamente la selección húngara se irá a reunir en estos dos juegos. Entonces estaremos pendientes, ¿no?, de lo que va a ser ese juego tan hermoso como es el waterpolo femenino. Y bueno, llegamos al final, 36 minutos duró nuestro programa, son las 9:36. Espero que se suscriban a mi página de Alternativa Deportes en YouTube, ya colgaremos este programa para que escuchen nuevamente. No olviden suscribirse también a nuestro Facebook, Polo Acuático Norte, con toda la información del waterpolo mundial, lo mismo que nuestra página en Instagram. Recuerden que esa suscripción nos sirve porque eso hace que nuestro programa se vea y tenga más apoyo, que al final es lo que nos importa, el apoyo de ustedes en la página de YouTube Alternativa Deportes.
quien es el que hace la producción de nuestro programa, que es para ustedes, con todos los daticos de, del waterpolo mundial. No me queda más, su servidor y amigo Chucho Rangel les dice que este sábado nos volvemos a ver, nos volvemos a ver y a escuchar en este subprograma Polo Acuático Mundial con la producción de Alternativa Deportes. No es más, me voy a ver con esta lluvia, pues me voy a ver waterpolo de Italia y luego el juego de final de Euro y bueno, se nos dañó la ida al entreno hoy del equipo de waterpolo de Norte, que se prepara para lo que va a ser los prejuegos y su esperamos participación en juegos nacionales. No es más por hoy, que les siga yendo muy bien esta semana que inicia mañana y nos vemos el próximo sábado. Chao. El programa con la información de las disciplinas acuáticas, Alternativa Deportes, conduce Jesús Chucho Rangel, porque no solo de fútbol vive el hombre. Alternativa Deportes.